Bienvenidos a Enlace Norteamérica desde Ciudad de México. Hoy abordaremos la evolución de los derechos de las mujeres en un país en el que cada día en promedio son asesinadas 10 mexicanas. El derecho a una vida libre de violencia es sin duda el tema pendiente. Sin embargo, hay avances en otros rubros como el derecho a la salud, los derechos sexuales y reproductivos y derechos políticos. El problema es que si bien se han ido rompiendo barreras, persisten obstáculos por vencer. Apenas en 1953 se reconoció en México el derecho de las mujeres a votar en unas elecciones y fue en 1955 cuando sufragaron por primera vez. Desde entonces han ido ganando terreno. En 2014 se garantizó en la Constitución la paridad entre mujeres y hombres en las candidaturas al Poder Legislativo, pero sigue habiendo resistencias y aún hay pendientes para lograr la igualdad de condiciones. La consejera electoral Norma de la Cruz nos comenta al respecto. Que tenerlo en la ley paridad no es suficiente, porque, por ejemplo, a nivel de gubernaturas, a pesar de que las mujeres han votado desde el 1955 hasta el 2021, en junio, antes de la elección, solo se habían elegido 7 mujeres como gobernadoras. Entonces aquí nos habla de no es lo mismo tener acceso, el derecho al voto, que el derecho a ser votada, ¿verdad? Además, si bien numéricamente hay paridad, la realidad muestra que no se ha alcanzado la igualdad sustantiva. El punto que tocas es bien interesante porque tenemos la legislatura de la paridad y la inclusión. Son 250 mujeres y 250 hombres. ¿Cuántas mujeres coordinan una fracción parlamentaria? Ninguna. Por otra parte, no es lo mismo ser mujer política en las grandes ciudades que ejercer un cargo en localidades apartadas. Aunque tengamos paridad en los congresos, aunque hasta tenemos ya los gabinetes en varios estados son paritarios, ¿no? Hay más mujeres. Resulta que a nivel municipal no solo hay menos presidentas municipales y a nivel de regidurías estamos casi en paridad. Pero ahí es donde las mujeres en esos cargos sufren más violencia. En 2007, en la capital del país, se despenalizó el aborto. Luego de más de una década de lucha feminista, en septiembre de 2021 la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional criminalizar la interrupción del embarazo. ¿Cuáles son los alcances de esta sentencia histórica y cuáles siguen siendo los escollos para que las mujeres puedan decidir libremente sobre su cuerpo e interrumpir de manera segura su embarazo? La ministra de la Corte, Margarita Ríos Farjat, lo explica así. Es una decisión generalizada a todo el país, a todo el orden jurídico mexicano. ¿Y qué va a representar? Pues es un reconocimiento a que el Estado no se estaba haciendo cargo de una necesidad, algo que sucedía en la clandestinidad. Lo que debe representar ahora esta decisión es que lo que sucedía en la clandestinidad tenga condiciones de salud, de seguridad, para el beneficio de todas las mujeres. Sin embargo, hay estados del país que no han armonizado aún sus códigos penales y siguen considerando el delito de aborto. Por eso hablo de una falta de empatía y de solidaridad, porque quien ya se determinó a ser madre lo va a hacer, esté donde esté en el código. Pero si el código dice que es delito, el código local, va a regresar a las prácticas clandestinas. Y creo que eso es justamente el obstáculo. La discusión sobre el aborto ha dejado ver estigmas y prejuicios. Yo no creo que se vayan a disparar los abortos, no lo creo. Y es más, el hecho de que esa perspectiva de alguna manera permee y haya sido la dominante mucho tiempo, ha sido una cosa que ha lastimado a las mujeres a lo largo de los años. En cuanto a los derechos a la salud, en febrero de 2023 en el Congreso de la Ciudad de México se aprobó un exhorto al Legislativo Federal para que se establezcan permisos con goce de sueldo a quienes sean diagnosticadas con dismenorrea discapacitante. Esto y la eliminación de impuestos a los productos de gestión menstrual han sido la batalla de activistas como Anaí Rodríguez. Gracias a todo el trabajo de nuestro activismo en México, ahora las mujeres y otras personas menstruantes no pagamos un 16% por toallas, tampones y copas. Esta tasa cero es temporal.
Para que sea algo permanente, la Suprema Corte de Justicia tendría que declarar discriminatorio el impuesto a productos menstruales. Las activistas están en ello, pero al mismo tiempo luchan porque las menores tengan acceso gratuito a los productos. También hemos impulsado la gratuidad de productos de gestión menstrual, que son toallas, tampones y copas, principalmente en la educación básica obligatoria pública. Michoacán fue el primer estado en marzo del 2021 que aprobó esta reforma a la Ley de Educación y de ahí continuaron 10 estados más. Todos estos avances, si bien son importantes, no son ni serán suficientes mientras siga en México la tendencia de la violencia hacia las mujeres. Desde 2019 se mantienen cifras de más de 960 feminicidios al año, es decir, aquellos asesinatos en razón de género. Pero además, otros delitos contra las mujeres como homicidio culposo, lesiones dolosas, extorsión y corrupción de menores registraron en 2022 un máximo histórico en cuanto al número de víctimas en este país. Por ello, el grito y la exigencia siguen siendo ni una menos. Gracias por acompañarnos en una emisión más de Enlace Norteamérica desde Ciudad de México. Soy Mario Carbonell y mi compañera en cámara Lisette Romero. Hasta pronto.